Pactemos por la vida y por la paz. Un programa de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, la Coordinación Regional del Pacífico y la Agenda Eclesial Regional de Paz. Hoy presentamos la necesidad de consensuar un plan estructural sobre la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que resuelva la crisis humanitaria y socioeconómica en los territorios. Pactemos por la vida y por la paz. Un saludo de paz y vida para nuestros oyentes. El día de hoy tenemos la sexta sesión del programa Pactemos por la Vida y la Paz, que contará con la participación de dos invitados muy especiales, con quienes conversaremos al respecto de la necesidad de consensuar un plan estructural sobre la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que resuelva la crisis humanitaria y socioeconómica en los territorios. No quiero violencia, yo quiero paz para ti y para mí. Les recordamos que este programa es una iniciativa de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico. Le damos paso a nuestra primera invitada, Aura Rodríguez, de la organización Viva la Ciudadanía, quien realizará un contexto nacional en torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hablar del estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia supone hablar de elementos como la pobreza y la desigualdad existentes, los efectos generados por el COVID-19 en el último año, las particularidades regionales, poblacionales y en general el disfrute de los derechos, de cada uno de los derechos por estas poblaciones. Cuando pasamos a revisar por derechos encontramos, por ejemplo, que en el derecho a la salud existe una diferenciación profunda entre la destinación de recursos destinados del Fondo para Mitigación de Emergencias alrededor de la pandemia, por ejemplo, al sector financiero y a la ciudadanía, que se ha encontrado que 60 billones de pesos se han dado en garantías de crédito para el sistema financiero, mientras que reivindicaciones básicas que han hecho distintas organizaciones sociales y movimientos sociales en el país, como la renta básica, ni siquiera se encuentran contemplados. Lo que se ha tenido es que el 0.96% de esos billones destinados al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud solamente corresponden en una pequeña parte a los recursos que se han destinado en esta pandemia. Es decir, mientras estamos en una crisis generalizada del sistema de salud, la mayoría de recursos han sido destinados al sector financiero y no al propio sistema de salud. El movimiento por el derecho a la salud también ha identificado cómo en medio de la realidad colombiana se agudizan situaciones que en el pasado ya venía viviendo el sector. Primero, cómo la salud en general se ha vuelto un negocio, especialmente un negocio financiero, para las EPS aumentar sus utilidades y no responde a las necesidades de los colombianos y colombianas. Ya se ha determinado que alrededor del 50% de los hospitales públicos de todo el país se encuentra sin recursos suficientes para su funcionamiento al 100%. También se identifican barreras de acceso a medicamentos y a servicios en general del sector salud, y esto aumenta en la medida que el nivel de pobreza es más alto para los distintos sectores y regiones del país. Por último, la pandemia también ha venido evidenciando cómo los trabajadores y trabajadoras del sector salud no cuentan con las condiciones laborales necesarias. Por ejemplo, todo el tema de dotación para enfrentar la crisis, no se cuentan con elementos de bioseguridad, pero además existen muchos empleados del sector salud que no reciben hace meses el pago correspondiente a sus actividades. Además de mencionar que la mayoría de empleados del sector salud se encuentra contratado por servicios y no directamente.
Continuando la revisión por derechos del estado de los DESCA, encontramos que el promedio anual de los últimos 15 años en Colombia ha sido del 2.5%. Sin embargo, para el año 2020, esta proyección solamente llega al 5.1%. Esto determina que en general Colombia está pasando por un nivel de recesión económica que se va a traducir en falta de empleo en general, especialmente de empleo formal en las principales ciudades capitales. Cuando se revisa el derecho en general al trabajo, los derechos laborales, encontramos que cada vez el desempleo está aumentando más en Colombia. Estamos hablando de una tasa del 23.5% alrededor de las 13 principales ciudades del país. Esto corresponde a alrededor de 5.5 millones de personas que pasan a convertirse a desempleados, sin por supuesto tener en cuenta que alrededor del 60% de la población colombiana se encuentra empleada en la informalidad. Esto quiere decir que tiene algún tipo de ingreso, pero no tiene las condiciones de ley que supone en general tener afiliación y acceso a la seguridad social, tener un contrato permanente que haga que un empleado responda por sus derechos. Pactemos por la vida y por la paz, una serie radial de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico. Siguiendo con una mirada sobre el derecho a la educación, encontramos que en general las iniciativas que existen por parte del Ministerio de Educación no satisfacen las particularidades y necesidades del sector educativo. Lo que se ha encontrado en el pasado son altos niveles de hacinamiento e infraestructura que no responde con las necesidades tanto de los sectores de primaria, secundaria y básica como del sector universitario. Además, no se cuenta con la planta de maestros y maestras suficiente para responder a la demanda que existe en el sector. Con la pandemia, estas condiciones se han agudizado cuando encontramos que al menos el 23.8 de millones de personas de Colombia no tienen acceso a Internet, lo que supone un distanciamiento grave de los niños, niñas y jóvenes del sistema educativo. Encontramos que el 50.8% de los hogares de cabeceras municipales no cuenta con ningún computador ni recurso tecnológico para acceder a clases. Esto aún es peor en sectores rurales, donde solamente el 9.4% de los hogares tiene acceso a recursos tecnológicos. Esto nos supone que durante la pandemia aproximadamente el 50% de niñas y jóvenes del sector rural han quedado por fuera del sistema educativo por completo. Cuando hablamos de pobreza y de desigualdad en Colombia, hay que recordar que somos uno de los 3 primeros países en América Latina de mayor concentración en la propiedad de la tierra, en el ingreso y en la riqueza. Si revisamos según los datos del Departamento Nacional de Estadística, encontramos que Colombia puede tener unos niveles de pobreza multidimensional en cabeceras del país que gira alrededor del 13.8%. Sin embargo, cuando encontramos los efectos de la pandemia del COVID-19, podemos tener y llegar a presentar una pobreza extrema que subiría en 14.3% el nivel de pobreza en Colombia. Lo que encontramos es que el efecto de la pandemia ha registrado un aumento significativo en el nivel de pobreza que tenemos en el país. Sin embargo, si seguimos revisando los niveles de desigualdad y concentración en general de la tierra, la riqueza y el ingreso, encontramos, por ejemplo, que el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. O, si lo vemos de otra manera, el 19% de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. Tenemos otros indicadores que nos muestran el nivel de desigualdad y concentración. Por ejemplo, que el 0,1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas en todo el país ocupan el 60% de la tierra. Pero además podemos encontrar otros datos significativos, como que en 1960 el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. Décadas después se encuentra que la cifra subió y corresponde al 46% en el 2017 y escaló
incluso al 66% en el 2020. Si seguimos revisando, lo que se encuentra también es como un grupo de mujeres en general en el país solamente tienen la titularidad sobre esa propiedad de la tierra, que corresponde al 26%. 1 millón de hogares de campesinos viven en menos espacio del que tiene, por ejemplo, una vaca para pastar. Es parte de lo que presenta la realidad colombiana en términos de desigualdad, donde los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30% de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponden a palma aceitera. Cuando revisamos el tema de derechos ambientales, encontramos una discusión importante sobre los derechos también de la naturaleza. Esto supone repensar cómo estamos concebiendo en general el planeta, los recursos y, por supuesto, hasta ahora toda la institucionalidad y normatividad que se ha generado alrededor de los derechos ambientales, y ahora con preponderancia de los derechos de la naturaleza, en donde Colombia es pionera. Muchos de los movimientos ambientalistas y procesos en general de defensa del territorio del país han identificado en riesgo las fuentes de agua en todo el país, especialmente los páramos amenazados por la gran minería que avanza en el país y que no tiene control. Lo otro tiene que ver con la no consulta previa de las comunidades en donde se hacen este tipo de explotaciones en general y que van en contravía del disfrute, por ejemplo, de las colombianas y colombianas al derecho al agua. Por último, en las grandes ciudades del país ha sido una de las reivindicaciones más importantes poder contar con el acceso directo al servicio de agua y acueducto y contar con un mínimo vital de agua en todo el país, y esto todavía no se ha avanzado. Algunas localidades como Bogotá o Medellín han tenido en gobiernos locales un espacio o una iniciativa local de norma que pueda avanzar en este sentido. Sin embargo, el derecho al agua también es uno de los derechos en los que muchas comunidades y organizaciones han hecho un llamado de alerta. Para hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se necesita una mirada integral de lo que está sucediendo en el país, y encontramos varios elementos que no podemos dejar de lado. El primero tiene que ver con un cumplimiento efectivo e integral del acuerdo final entre el gobierno nacional y las ex-FARC. Estamos convencidos y convencidas que este acuerdo, si bien tiene algunos elementos que pueden ser mejorados, el punto 1, el punto 4 y en general la integralidad del acuerdo hace que se avance de manera significativa en los problemas centrales de pobreza, de desigualdad, especialmente en el campo y sectores rurales, que es muy necesario. Lo otro, la consideración importante es cómo la mayoría de muertes, amenazas y hostigamientos a líderes y lideresas sociales en todo el país se relacionan directamente con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto quiere decir que en la medida en que los colombianos y colombianas se organizan y empiezan a visibilizar liderazgos en defensa de estos derechos, sus vidas corren riesgo. Otro elemento importante para considerar en este balance es el manejo en general del derecho a la protesta. El derecho a la protesta es considerado como un derecho de derechos, ya que en sí mismo ayuda a la exigibilidad de la educación, el trabajo, la salud, entre otros. Lo que hemos encontrado en Colombia de manera permanente y que se ha agudizado en los últimos años tiene que ver con una represión de los diferentes manifestaciones de protesta en todo el país, y para eso hay casos directos de brutalidad policial, muertes de colombianos y colombianas en su legítimo derecho a la protesta, que debe ser considerado. Muchas gracias, Aura, por este importante contexto en relación a los DESCA en Colombia. Aprovechamos para invitar a toda la audiencia a seguir firmando el Pacto por la Vida y la Paz, que viene caminando el territorio pacífico y que busca recorrer toda Colombia. Me presento
asunto. Yo vengo del Pacífico, donde se lucha día a día contra los políticos corruptos y contra la pobreza, que por ser de donde somos es la carga que más pesa. La violencia no se queda atrás, tantos secuestros y muertes que siento ya no poder más. Ahora hablemos de este acuerdo que supuestamente hicieron, donde nos prometían paz y nunca nos cumplieron, pero nada entendimos, se confirma, se cancela, y de tantas promesas solo quedaron secuelas. Merecemos respeto, tratarnos por iguales. Todos somos seres humanos y hay que levantar la mano, todo a nivelarse. Hoy alzo mi voz por aquellos que no están. Hoy alzo la bandera blanca en busca de la paz. Aquí todo no está normal y nada que se acaba la violencia. Menores que matan, el inocente es que paga y muchas corrupciones. Dios que los perdone, por culpa de aquello están muriendo muchos jóvenes. Respeto a la vida, respeto a la igualdad. Son nuestras diferencias las que nos hacen comunidad. Respeto a la vida, respeto a la igualdad. Durante 2020 y 2021, el Pacto por la Vida y la Paz ha sido suscrito por organizaciones, por las instituciones de gobierno, por académicos, por personajes representativos a nivel nacional y por la ciudadanía en general. Es por esto que seguimos invitando a la comunidad nacional e internacional a que se suscriba a este llamado por la vida y la paz. Puedes hacerlo a través de las redes sociales de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, CIP, o en www.verdadpacifico.org. Mi pueblo, el racismo nos mata, la indiferencia es más letal que un arma. Negros en un agua en vera, unámonos para vivir de otra manera. La violencia no solo es directa, también el abandono nos afecta. Alcaldes ausentes, escuelas sin niños, así se vive en el Cauca, Chocó y Nariño. Retomemos los diálogos, porque como sociedad civil sabemos que la palabra es más potente que un fusil, que un fusil, que un fusil, que un fusil. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de la sesión de hoy, Adriel Ruiz, coordinador de la Casa Cultural y Memoria de Buenaventura, quien ampliará la conversación en torno a los derechos económicos, culturales y ambientales y nos hablará del contexto del Pacífico colombiano. Desde el proceso que llevamos de acompañamiento a las comunidades, nos hemos focalizado sobre varios derechos que corresponden al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual el Estado colombiano tiene unas responsabilidades en materia de garantías para que sus ciudadanos, sus pobladores, puedan acceder, digamos, a estos derechos. Entonces, por ejemplo, en el caso del derecho al agua, ahí hemos realizado un ejercicio de documentación importante frente a las limitaciones que tienen sobre todo las poblaciones rurales para acceder al derecho al agua potable en la región. Entonces, en el caso del Pacífico, por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de los territorios, municipios, departamentos no cuentan con acueductos suficientes para que la gente pueda acceder. Además de eso, la mayoría de las cuencas hídricas o los lugares donde se abastece el agua para el consumo humano, pues viene siendo impactado por varios factores, entre esos la minería, tanto legal como ilegal o mecanizada, y eso ha afectado, digamos, que las cuencas hídricas a través de varios años se vayan afectando, estén contaminadas, y obviamente eso es lo que posteriormente llega a los lugares donde se recoge el agua para el consumo humano. Eso lo que ha creado es una situación muy compleja de enfermedad, pero también de poder tener un ambiente sano, por ejemplo, con la contaminación, y eso es una de las grandes limitaciones. Por eso, el PIDES o este pacto internacional recomienda al Estado la garantía o que vaya avanzando progresivamente en la garantía del derecho al agua. De hecho, dentro de poco, el relator de agua estaba invitado a Colombia. El sistema de protección europeo tiene unas relatorías, entre esas el derecho al agua tiene un relator, y está muy interesado en hacerle seguimiento a que el Estado garantice el acceso al agua como un derecho fundamental, lo cual no sucede, digamos, en la práctica en Colombia. Por el contrario, lo que hay es una limitación de acceder a ese derecho. Entonces, por ejemplo,
si analizáramos en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales, el agua sería un derecho altamente violado, digamos, en el país. Otros de los derechos que me parecen importantes que se mencionen en este programa de radio tiene que ver con el derecho a la vivienda. El país también tiene una responsabilidad para que los ciudadanos accedan a una vivienda digna. Y esa vivienda obviamente se compone de unos elementos que implican la seguridad, que implican que las personas no estén en alto riesgo, implican que las personas pues a través de una vivienda puedan garantizar otros derechos como el desarrollo familiar, etcétera. Y en ese derecho Colombia ha sido digamos, directamente el país ha violado constantemente ese derecho. Si vamos a la región del Pacífico, por ejemplo, en el caso nuestro de la plataforma, encontramos de que el 80% de la población vive en condiciones infrahumanas en su vivienda. Entonces, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, hay más de 100.000 personas ubicadas en zonas que están pegadas al mar, que aunque están pegadas ahí de manera, digamos, que garantizan una relación campo-poblado o cultural, pues están en precarias condiciones y eso termina afectando a la población. Muchas personas que habitan ahí han caído al mar o al río, y eso obviamente no garantiza que la persona viva dignamente. Bueno, y otros derechos, por ejemplo, como el derecho a la salud, tan importante, que es un derecho social. Vemos que varias leyes que se han determinado en los gobiernos, en lugar de hacer que el derecho, como lo dice el Pacto Internacional, sea progresivo, es decir, cada vez más la persona vaya accediendo al derecho como un compromiso internacional, ha sido regresivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la región, es uno de los derechos más violados. No hay, digamos, cómo acceder a una institución de salud, llámese hospital de primero, segundo, tercer grado, para la población, y que la población realmente no tenga que padecer, digamos, enfrentarse a unas situaciones infrahumanas para poder tener una salud, o en caso de que esté enferma, acceder, digamos, a un médico, a unas medicinas. Otro derecho que me parece importante de los derechos económicos, sociales y culturales es el derecho al trabajo. Eso hace, por ejemplo, que cuando las personas, en el caso de la región, el 60% de la población no tiene un trabajo digno, el 90% vive en la informalidad, lo que hace es que la población o las personas o las familias no puedan acceder a sistemas de salud, no puedan acceder a una alimentación estable, no puedan acceder a una vivienda digna. Entonces, el derecho al trabajo como un derecho internacional también garantizado en el pacto, termina realmente convirtiéndose en un derecho transversal a todos que permite, digamos, un mejoramiento y no como una trampa, digamos, de permanecer siempre en la pobreza. El pacto internacional, en el caso de Colombia, el derecho cultural no ha sido muy desarrollado en profundidad, ¿sí? Digamos que uno puede argumentar que se violente al derecho a la cultura, por ejemplo, desde una óptica de lo étnico, por ejemplo, porque lo cultural hace parte de lo identitario. Pero digamos que en el pacto a veces no es muy fácil hacerle seguimiento cómo se violan los derechos culturales en la región. Estamos hablando, en el caso de las comunidades étnicas, de prácticas muy concretas que no son solamente expresiones artísticas, sino que tienen que ver con las formas. Entonces, a través de eso uno puede decir que el derecho que tienen las comunidades, que es un derecho colectivo culturalmente, pues viene siendo realmente no reconocido, ni siquiera violado, es que ni siquiera es reconocido. Nosotros éramos un país agrario, de vocación agraria, agropecuaria. Nosotros no teníamos, digamos, el modelo de desarrollo que tenemos hoy. Entonces, si usted compara entre 1900, de los 90 hacia arriba, lo que ha habido es una transformación de la vocación del país. Entonces, ahora, ¿qué tenemos en las regiones? Megacultivos, megaproyectos de infraestructura de toda índole, vial, portuaria, megaproyectos de economía extractiva, por ejemplo, gas, oleoductos. Eso ha perjudicado el territorio. Por ejemplo, en el caso de Buenaventura, el desarrollo de megaproyectos portuarios, de infraestructura vial, lo que ha hecho es desplazar a las comunidades. Entonces, donde hay desarrollo y hay impactos al medio ambiente, también afecta las dinámicas comunitarias. Entonces, en el caso de Buenaventura, lo que hay es un vaciamiento territorial para apalancar un modelo que es lesivo contra el medio ambiente, pero al mismo tiempo afecta directamente a las comunidades. Entonces,
encontramos afectaciones al agua, a la flora. Estamos hablando a las especies naturales propias como animales, etcétera, plantas, que son propias del territorio colombiano y del Pacífico y que ya no existen. Efectos, transformación de la economía. Agradecemos a nuestros dos invitados de la sesión de hoy y cerramos la sexta entrega de nuestro programa radial Pactemos por la Vida y la Paz. Invitamos a todos y todas a visitar nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter pueden encontrarnos como @verdadpacífico y en la web entrando a www.verdadpacifico.org. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. Los dejamos con la canción Pacto por la Vida y la Paz de Javi, Casbel y Valentina, artistas urbanos de la Casa Cultural y Memoria de Buenaventura. Yo no quiero guerras, no quiero violencia. Yo quiero paz para ti y para mí. Yo no quiero guerras, no quiero violencia. Yo quiero paz para ti y para mí. Tengo ganas de poseer la libertad, de vivir en un gran mundo donde se pueda amar sin pensar en un mañana en que todo terminará, porque alguien en un lugar con mis sueños terminará. Quiero ser en algún modo alguien que pueda seguir, que hará todo lo que pueda para tu meta cumplir. No quiero que la violencia nos acabe, te lo digo, así que entre todos ahora la combatimos. No tengo hijos para que los mate una guerra, no soy mujer para llorar en una guerra, no soy joven para estudiar en una guerra y no me formo para guiar una guerra. No quiero que mis ganas de ser libre me maten, quiero que todos mis planes se destaquen. Quiero mi paz y tu paz sin fronteras, quiero expresarme sin ningún problema. No quiero que mis ganas de ser libre me maten, quiero que todos mis planes se destaquen. Quiero mi paz y tu paz sin fronteras, quiero expresarme sin ningún problema. Un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. Hagamos un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. ¿De qué me sirve el pavimento? ¿De qué me sirve un dragado? ¿De qué me sirve el progreso cuando mi pueblo es desplazado y masacrado? Hagamos un pacto entre el pobre, entre el rico, el empresario y el campesino, la clase alta, la clase obrera, todos unidos alzando la bandera. Para terminar con el conflicto debemos estar unidos con el mismo objetivo, recuperar el tejido social, que vuelva la paz por ti, por mí, por Colombia. Hagamos un pacto por la paz y por la vida, desde el Pacífico y suroccidente, por Colombia y nuestra gente. Ya no más guerra y sus afectaciones comunitarias, territoriales. Volvamos al diálogo y pongámosle fin a tanto dolor y sufrimiento, a tantos muertos que ha dejado el conflicto armado por todos lados. Gobierno paramilitares, guerrilleros y grupos armados. Trabajemos para construir la paz que todos anhelamos como hermanos. La violencia no es la salida, el conflicto no es la salida, matarnos no es la salida. Hagamos un pacto por la paz y por la vida. Hagamos un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. Hagamos un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. Pactemos por la Vida y por la Paz, un programa de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, la Coordinación Regional del Pacífico y la Agenda Eclesial Regional de Paz.